Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy estamos aquí con el coronel Lawrence Wilkerson, ex jefe de gabinete del secretario de Estado de los Estados Unidos. Muchas gracias por venir al programa. Encantado de estar contigo, Glenn. Así que estoy intentando entender la dirección de la política exterior de Estados Unidos y también, buena suerte, el papel cambiante del país en el mundo, porque su papel anterior durante los últimos 30 años tiene que adaptarse a las realidades, al menos en algún momento. Así que, de nuevo, un verdadero desafío. Y por eso te he preguntado, porque no estoy seguro de cómo podemos comprender la división en Washington. Al principio, parecía que había quienes, por un lado, seguían la misma política de los últimos 30 años, los que querían perpetuar la primacía global, y luego se produjo una división con los partidarios de América Primero, que creen que la hegemonía global en realidad está lastrando a Estados Unidos e impidiéndole establecer prioridades. Pero, de nuevo, las líneas divisorias no parecen ser tan claras. ¿De qué trata hoy en día la lucha interna en Washington, según tu punto de vista? Todo. Estaba escuchando a Katie Couric, de entre todas las personas. Conozco a Katie desde que era el tipo de mujer que se subía la falda sobre el escritorio de mi cabo para conseguir que le revelara secretos de Estado. Estaba entrevistando a Richard Haass, antiguo presidente del CFR, ahora presidente emérito del CFR. Escuché unos 15 minutos y luego lo apagué y me dije, vaya Richard, desde luego te ha llevado mucho tiempo llegar a decir algo verdadero. Así de difícil ha sido para el establishment consolidado, por así decirlo, enfrentarse realmente, al menos en parte, a lo que Trump representa. Y Hegseth, Kristi Noem, Bondi y el resto de ese grupo, lo que representan en términos de política exterior es, ante todo, imprevisibilidad. Y el argumento de Richard, por supuesto, estaba desarrollándose. Estaba llegando a ello. Eso es terrible. Terrible para una superpotencia. Bueno, tengo noticias para Richard. Ya no somos una superpotencia. Si lo somos, estamos cayendo tan rápido que el aire que sale de nuestro globo se puede oír a diario, a cada hora. Pero estaría de acuerdo con él. La imprevisibilidad en esta situación en la que nos encontramos hoy, con un liderazgo tan incompetente, acciones inconstitucionales tanto en el ámbito nacional como en el internacional, violaciones de la ley todos los días. Nuestro secretario de Defensa es un criminal de guerra. Quiero decir, incluso analizándolo de forma ligera, es un criminal de guerra. Y también lo es Donald Trump, en ese sentido. Y también lo es Marco Rubio, en ese sentido. Así que tenemos criminales de guerra, según cualquier definición del derecho internacional o nacional, al mando de nuestro barco en este momento. Y junto a la previsibilidad, o imprevisibilidad, como se quiera decir, diría que hay una absoluta falta de estrategia general. Aparte de eso, y esto lo demostró Rick Sánchez en Russia Today esta mañana cuando hicimos una entrevista, Jared Kushner y Steve Witkoff fueron recibidos en Moscú mientras perseguían el vil lucro. No tienen ningún interés en la guerra de Ucrania, quieren que se acabe, no tienen ningún interés en nada relevante que uno pensaría que tendrían, dada la política exterior o la falta de ella en estos días. Están allí por dinero. Están allí por dinero. Y Trump codicia eso. ¿Qué era Rubio? Fue vendido por Sergei Lavrov en Riyadh hace unos meses. Perdisteis $300 mil millones con vuestros aranceles hacia nosotros, vuestras sanciones y demás. Eso es lo que buscan. Así que, ¿cómo se podría resumir esta administración? Dinero, dinero y más dinero, especialmente para la familia Trump y los secuaces de Trump. Y la imprevisibilidad y el intento de ocultar, si es que siquiera se dan cuenta, no estoy seguro de que nadie en esta administración lo entienda realmente. El hecho de que estamos perdiendo en casi todos los frentes del mundo, político, estratégico, económico, cultural, estamos perdiendo, y estamos perdiendo frente a Oriente, como he dicho tantas veces. Lo nuestro va en esa dirección,
y nosotros mismos lo estamos facilitando. No estamos trabajando para adaptarnos a este nuevo mundo. Estamos empujando al viejo mundo hacia él. Y nosotros somos principalmente el viejo mundo, que es un desastre. Bueno, supongo que ese debería ser el punto clave de partida. Es decir, ¿qué es la estrategia? ¿Cuál es la gran estrategia? Los objetivos a largo plazo que Estados Unidos quiere alcanzar y cómo puede lograr esos objetivos. Quiero decir, parece que nos falta parte de esto. Como sugieres, ¿se trata de facilitar un mundo multipolar más favorable o de resistir la aparición de un mundo multipolar? Es decir, independientemente de lo que la gente pueda preferir o considerar sensato, una estrategia en sí misma, sea cual sea el propósito, debería ser clara. Y parece como si casi se hubiera convertido en un objetivo mantener una ambigüedad estratégica. Así, las personas y los países no saben necesariamente qué se está planeando, pero eso también hace muy difícil trazar un camino claro hacia adelante y, de nuevo, avanzar al unísono. Pero es extremadamente peligroso. Es extremadamente peligroso. Todo este escenario que estamos desarrollando con respecto a Venezuela es extremadamente peligroso. Cuando se concentra tanto poder militar, y debo decir, entre paréntesis, que comparado con el poder militar de Rusia desplegado en y alrededor de Ucrania, no es significativo. Pero en lo que respecta a nosotros, sí lo es muy significativo. Hemos pasado de tener 111 portaaviones en 1945 a unos 10 que realmente funcionan hoy en día. Y en un momento dado, solo unos 6 de ellos están operativos. Así que estamos enviando el más poderoso de todos, el Gerald Ford, a esta situación absolutamente ridícula con Venezuela. Así que surge la pregunta, ¿por qué estamos haciendo esto? Al principio pensé que era porque estábamos empezando nosotros, es decir, la administración, de una manera algo inarticulada a comprender lo que acabo de decir, que el poder se está escapando de nosotros gradualmente e incluso más rápido de lo que pensaba, y se está yendo hacia el este. Eso es inexorable. Pero ¿por qué lo estamos impulsando? ¿Por qué hacemos todo lo posible por favorecer y facilitar esta disminución de nuestro propio poder? Es porque tenemos un liderazgo que ya sea intelectualmente o, bueno, no sé cómo decirlo, de algún modo actúa como agente de otra cosa. Es realmente intencionado lo que están haciendo. Porque es muy difícil ver a Kash Patel, Pam Bondi, Kristi Noem, al propio Donald Trump, a Marco Rubio y a Hegseth, y no pensar que esto es estupidez coordinada. ¿Qué significa eso, estupidez coordinada? Significa que en realidad están intentando hacerle esto al imperio. Ahora bien, si retrocedes y analizas algunas de las declaraciones anteriores de Donald Trump, en una época en la que, por ejemplo, yo conocía a alguien en Washington que lo conocía a él y a su padre bastante bien, podrías llegar a la idea de que Donald Trump es un agente de sí mismo, en el sentido de que quiere disminuir nuestro poder. ¿Por qué querría hacer eso? Porque en esa disminución obtiene grandes beneficios para él y su familia, y contribuye al declive al apropiarse de esos beneficios. Esa es una forma de ver a este grupo de personas, por lo demás inexplicable. Pero otra forma de verlo es simplemente de frente. No intentes interpretarlo. Míralo directamente. Lo que ves es lo que hay, y cada vez estoy más convencido de que ese es el caso. Hemos elegido a un asesino en serie, por así decirlo, como presidente de los Estados Unidos, un asesino del imperio, un asesino de nuestra economía, un asesino de la democracia liberal, un asesino de la Constitución, un asesino de personas. Hemos elegido una administración dedicada a ese tipo de cosas. Sé que es difícil de aceptar para las personas con una mente racional, difícil para mí también, pero no puedo encontrar otra descripción que encaje ni remotamente con algunas de las cosas que están haciendo. Si quieres atribuirle una política, una gran estrategia, sería la de ayudar y favorecer el proceso por el cual el poder se desliza inexorablemente de Occidente hacia Oriente, tanto como sea posible y con la mayor rapidez posible, y sacar mucho dinero de ello.
Quiero decir, no puedo describirlo de otra manera, viendo lo que están haciendo. I can't caption it any other way, watching what they're doing. Bueno, esa parte sobre Venezuela, en cierto modo, tiene algo de sentido. Es decir, si piensas que el mundo se está volviendo multipolar, que existen grandes potencias rivales ahí fuera, entonces un objetivo clave para Estados Unidos sería reafirmar su dominio en su propio hemisferio y evitar que el país con más recursos energéticos del continente establezca una relación demasiado estrecha con China, Rusia y otros. Genial. Un segundo, eso sí, si no te importa que te interrumpa. Sí, por favor. What are we doing in our own hemisphere, but ¿Qué estamos haciendo en nuestro propio hemisferio, sino darle a uno de nuestros principales rivales la gran oportunidad de anular más de 100 años de política estadounidense? Porque eso es precisamente lo que Rusia acaba de hacer con la doctrina Monroe. La ha tirado por la ventana. Ya no está en vigor, están en nuestro hemisferio, van a estar en nuestro hemisferio. Y Putin nos ha hecho probar un poco de nuestra propia medicina. Ahora hay suficiente poder militar soviético, bueno, ruso, en el hemisferio, y el potencial de que crezca significativamente, como para desafiarnos de una manera que nunca habríamos imaginado que llegaría tan pronto después del fin de la Guerra Fría. Pero está listo para desafiarnos ahora. Está listo para enfrentarse a nosotros en nuestras propias aguas, en nuestro propio hemisferio. Una potencia terrestre enfrentándose a una potencia marítima y venciéndola. Eso es lo que tenemos ante nosotros, y nosotros mismos hemos creado esa situación. ¿Cómo se explica eso? how do you explain that? Bueno, por eso creo que no se está haciendo de una manera muy adecuada. Hay una postura excesivamente agresiva hacia Venezuela. No solo está alienando a otras grandes potencias del hemisferio occidental, sino que ahora también puede atraer a otras grandes potencias, como Rusia. No me siento muy cómodo, para ser sincero, con que Rusia entre en Venezuela de esta manera tan poderosa, desde el punto de vista militar. No me duco for las rocketpitsindis de just así, Tracy. Iba de muther habersangst that ester cruzu en Europa disti, it fahenguth en Ucrania. In Eastern Europe, and especially Ukraine. How did Putin? ¿Cómo se sintió Putin? Quiero decir, nos ha hecho probar de nuestra propia medicina. No, I agree, and I do think that No, estoy de acuerdo. Y sí creo que puedo ver la razón estratégica detrás de ello. Es decir, si Estados Unidos no se retira de las fronteras de Rusia, ¿tendría sentido tener una carta que jugar? Hacer que Estados Unidos pruebe su propia medicina, como sugerías. Pero por eso también puedo entender el objetivo de intentar reforzar el control estadounidense en su propia región. Aún así, gran parte de esto parece contraproducente. En efecto, ¿qué opinas sobre la legitimidad de todo esto? Porque quiero decir, narcoterrorismo. Maduro ahora es un narcotraficante. Maduro is now a drug lord. Yeah, take a look at the New York Times, the gray lady. Sí, eché un vistazo al New York Times, La Dama Gris, un periódico de gran prestigio en el pasado, y subrayo en el pasado porque hoy no. Creo que la palabra que usaron ayer fue disonancia, para describir por un lado la liberación del narcotraficante hondureño que ya había sido juzgado y condenado, y por otro lado la acusación, por así decirlo, de Nicolás Maduro, a quien las agencias de inteligencia con intereses creados, las agencias de inteligencia profesionales del complejo estadounidense, afirman que no es un narcotraficante. De forma categórica, unánimemente, dicen que no es un narcotraficante. Ahora bien, Laura Loomer, que según tengo entendido acaba de ser ascendida al Departamento de Defensa, Laura Loomer dice lo contrario. Ella afirma que sí es un narcotraficante. ¿Qué clase de disonancia es esa? What kind of dissonance is that? I wanted to say to the New York Times person who wrote. Quería decirle a la persona del New York Times que escribió ese artículo, ¿de verdad lo crees? ¿Lo crees? Quiero decir, ¿qué tan absurdo es esto? Dejaste libre al tipo de Honduras, ¿cómo se llama? Juan Orlando Hernández. Lo dejaste ir después de haber sido condenado por narcotráfico, y el caso era bastante sólido. Recuerdo también que esto se remonta a Hillary Clinton y Honduras. Qué bastarda fue con respecto a Honduras.
Y luego va tras Nicolás Maduro. Y todo el mundo dice, bueno, va tras Maduro porque está sentado sobre tanto petróleo, las mayores reservas de petróleo del mundo, como le recordé a Rick esta mañana cuando dijo que Rusia tenía las mayores. Probablemente las tenga a largo plazo, si cuentas todo lo que aún está por descubrirse. Pero las reservas probadas, Venezuela tiene más que cualquier otro país del mundo. ¿Es por eso que va allí? De acuerdo. Pero ¿por qué no puedes desarrollar al menos una apariencia de razonamiento estratégico, en lugar de pura disonancia, pura invención? Quiero decir, es absurdo. Y por último, el New York Times publicó un artículo veraz que decía, simplemente no sé cómo describir a esta administración ya. Palabras como insano, payasos, incompetentes se me quedan cortas. No sé si has visto muchas de las audiencias, yo mismo me aburro hasta las lágrimas viendo algunas, las audiencias que personas como Noam Hexeth y Pam Bondi tienen ante el Congreso de los Estados Unidos. Y es peor que ver el absoluto punto más bajo de la hora de preguntas en el Parlamento británico. Quiero decir, es una locura cómo estas personas responden a las preguntas de una rama legítima igual del gobierno, con qué desdén las tratan. Y mira lo que están haciendo con la Constitución. Quiero decir, ya sabes, alguien me preguntó ayer, uno de mis compañeros militares, que debería haberlo sabido mejor, me dijo, bueno, mataste a esas personas porque seguían siendo narcotraficantes. Le dije, ¿recuerdas algo sobre las leyes de la guerra terrestre y las reglas de la guerra naval y demás? Cuando alguien está en el agua, cuando has torpedeado un barco y alguien está en el agua intentando sobrevivir, tienes la obligación no de matarlo, sino de intentar rescatarlo. Puedes encarcelarlo y convertirlo en prisionero de guerra, ciertamente según Ginebra. You can imprison them and make them prisoners of war, certainly under Geneva, but you don't shoot them. Think about that, Pero no les disparas. Piensa en ese piloto de un M-109 enfrentándose a un B-17. Derriba 2 o 3 B-17 y luego un artillero de cola de un B-17. Bang, bang, bang. Lo alcanza. Está colgando bajo su paracaídas y tú bajas volando y le disparas mientras está bajo su paracaídas. Eso es un crimen de guerra. Eso es un crimen de guerra, vamos de cometer uno. Acabamos de cometer un montón de ellos. Ahora hay unas 80 personas que son criminales de guerra por nuestra culpa. No sé cómo explicar un gobierno así. Hemos abandonado los principios más importantes de nuestra Constitución, de lo que desarrollamos en el Tribunal de Nuremberg, de lo que siguió en las convenciones de Ginebra y de lo que predicamos durante años después de eso. Lo hemos abandonado por completo. Y aquí está lo asombroso, Glenn. No creo que a los estadounidenses les importe. I don't think Americans care. Well, I think after a while they become a bit jaded after all of Creo this. que con el tiempo acaban un poco desilusionados con todo esto. Pero vi a la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Le preguntaron, ya sabes, ¿cómo es posible que los ataques a esos barcos fueran legales? Y luego un periodista preguntó, bueno, ¿qué ley permite matar sin detener, ni incautar nada, simplemente matar? ¿Qué ley es esa? Y ella respondió, autodefensa. Así que es un argumento jurídico bastante extraordinario. It's quite an extraordinary legal case to make, but If everything Si todo lo que dicen es cierto, incluso en su sentido más limitado, entonces, como agente de policía en una misión de aplicación de la ley dentro del Distrito de Columbia, por ejemplo, o en Chicago o Los Ángeles, caminando por la calle y encontrándome con un joven de 16 años vendiendo drogas, tengo permiso para sacar mi revólver de servicio y dispararle a matar. Eso es lo que ha dicho Marco Rubio. Eso es lo que Donald Trump ha respaldado, que esas drogas son una amenaza para la seguridad nacional. Y por cierto, lo que le dijimos al comandante en jefe del Mando Atlántico en mis días en el Colegio de Guerra del Cuerpo de Marines, cuando nos contó todo lo que estaba haciendo en el Caribe para interceptar drogas, Fuega, no está atacando el centro de gravedad. Y el almirante tuvo la audacia de mirar a mi teniente coronel de Marines, que estaba demostrando ser mucho más inteligente que el almirante, y decir, ¿qué quiere decir con eso? And say, what do you mean?
The Marine Colonel, Lieutenant Colonel said, "You're not going after." El teniente coronel de los marines dijo, no estáis atacando el centro de gravedad. Sí, ese es el centro de gravedad. Eso es lo que les da su poder, la capacidad de enviar drogas a través del Caribe y hacia Estados Unidos. No, no lo es, respondió. Son las personas que consumen las drogas. Ese es el centro de gravedad. Podéis interceptar un 11%, un 12% todo el día y nunca los vais a detener. Incluso dijo algo muy profético. Cuando el almirante regresó y dijo, bueno, vamos a ir al lado del Pacífico de México y hacer otro 11%, y entonces sí que les va a doler, y el precio en la calle se va a disparar, y eso lo va a detener todo, mi marín dijo, no. Lo que vais a hacer es obligarlos a subir por el territorio mexicano, y vais a corromper a México hasta la médula. Bingo. Bingo, that's exactly what we did. Eso es exactamente lo que hicimos, así que ni siquiera estás atacando al objetivo correcto. Si esto es una amenaza para la seguridad nacional, no estás atacando al objetivo correcto. 50 años han demostrado que no es el objetivo correcto. El objetivo correcto son las personas que consumen las drogas. Las disuades, las rehabilitas, las castigas, algo. Haces algo, pero no vas a detenerlo persiguiendo a ese tipo en el barco que quizá esté ganando $100, el dinero más grande que ha visto en toda su vida, por llevar drogas en un barco de pesca a lo largo de la costa durante 100 millas. Esto es una locura, es una insensatez, es cosa de un comité de manicomio, no te lo puedes inventar, es tan estúpido. Y esta es la política presidencial. Como dije, ya ni siquiera sé cómo describir en qué vivo. Det är inte vad med carry to så precis där. Bueno, sobre el tema de la legitimidad del imperio estadounidense desmoronándose, Gaza, supongo, fue... Bueno, no voy a incluir solo a Estados Unidos en ese grupo. Hay varios países europeos que también se unieron a esto. Pero por supuesto, tú y yo ya hemos hablado antes sobre el genocidio. ¿Cómo interpretas el acuerdo de paz y el alto el fuego que desde entonces se ha acordado, también por parte de las Naciones Unidas, en Gaza? Porque existe una especie de alto el fuego extraño que sigue disparando. Sí. Hicimos un grupo, yo hice una pequeña verificación de hechos hace aproximadamente una semana y no pudimos encontrar desde el inicio del alto el fuego en Líbano o de los distintos altos el fuego en Gaza un solo periodo de 24 horas en el que las FDI no mataran a alguien. Y tengo que admitir que en la mayoría de los casos fue a varias personas. Así que no ha habido... Le pregunté a un rabino el otro día, ¿cuál es la palabra en hebreo para alto el fuego? Mirmilao, Berekfor. Y preguntas por qué, que no creo que alguien entiende lo que fue. No quiso entrar en ese tema, pero nadie en Suez tiene ningún for. There's not been a single day in either ceasefire, and now they're killing people in Syria at a quantity. Y ahora están matando a gente en Siria en grandes cantidades. Ahora han conseguido que Erdogan se enfade con ellos. Dios debería haberse enfadado hace mucho tiempo. Y nosotros estamos allí, y la ONU está allí, habiendo bendecido un acuerdo. Oh Dios, incluso le dimos un número de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que en esencia pone el sello de la ONU sobre la explotación colonial de los palestinos. Nada va a cambiar, salvo que ahora estará bendecido. Podría decirse que Cisjordania, Jerusalén, el traslado de la embajada a Jerusalén y Gaza, todo ha estado bendecido desde el principio. Pero esto le puso el sello de aprobación de la ONU. Antonio Guterres debería escabullirse en la noche y no volver. Podrías haber incluido a Líbano en esa lista también. Se suponía que todos debían estar bajo un alto el fuego, pero no. Continúa. ¿Cómo encaja esto con la gente de MAGA, entonces? Porque, de nuevo, una de las cosas clave que pareció llevar a Trump a la presidencia fue reconocer que el rumbo actual de Estados Unidos no era sostenible. Es decir, el imperio se estaba convirtiendo en una carga demasiado pesada. Estaba dañando a la república. Alati parecía por fin a esas guerras interminables, replegar sus Estados Unidos, reconstruir el futuro de Atemapor. Rebuild America's industrial strength and
Well, yeah, recognizing Y that, bueno, sí, reconociendo que desde la Segunda Guerra Mundial este militarismo excesivo no ha estado en el interés de Estados Unidos, pero aquí estamos. here we are. Y en todas las regiones del mundo, especialmente en Oriente Medio, realmente no. It doesn't really Después de que Trump hiciera todos sus discursos sobre lo insensato que fue Irak, él nunca habría bombardeado Siria. Eso fue un error. Nunca habría bombardeado Yemen. Eso fue un error. Se habría mantenido al margen de Líbano, de Siria. ¿Cómo encaja esto con ese grupo? ¿O también está dividido por igual en este asunto? or is that equally split on the matter as well? Well, if you're on an Autobahn to hell, Bueno, si vas por una autopista hacia el infierno, no tomas la salida que dice Infierno 2, ni la que dice Infierno 3. exit that says hell, No puedo explicar a Trump, salvo por su carácter generalmente voluble. Simplemente proviene de su propio mundo. character. Volví a ver parte de ello el otro día porque quería asegurarme de en qué punto estaba respecto a un trabajo que estaba escribiendo. Terms of a paper ¿Cómo pasa de hacer los comentarios que hizo condenando la guerra de Irak que comenzó en 2003 y, por implicación, a Bush, Cheney y todo ese grupo, a hacer algo peor de lo que ellos hicieron entonces y amenazar con hacer algo aún más profundamente dañino ahora, en Venezuela, por ejemplo? even more profound? Te garantizo que si fuéramos a la guerra con Venezuela de cualquier forma, sería un completo desastre. Fashion. It would be a complete disaster. It would make Afghanistan and Iraq look Haría que Afganistán e Irak haría que parecieran insignificantes en comparación, porque primero lo estaríamos haciendo en nuestro propio hemisferio, y segundo, este es un terreno increíblemente diferente, y no es un terreno en el que los estadounidenses se desenvuelvan bien en absoluto. Lo demostramos en Vietnam, y diría que Venezuela, en muchos aspectos, está aún más densamente poblada. Y en cuanto a cómo está poblada y cómo el terreno se ajusta a la población, aunque sea tan malo como, o quizá peor que Vietnam. Así que esto es simplemente inexplicable. No entiendo lo que intentamos hacer, y sin embargo sí lo entiendo. Lo que Trump intenta hacer es salir del paso con un farol, que es la práctica en la que Trump es mejor. bluff his way, which is Trump's best practice. He's not, to get back to the original point, Él no es, volviendo al punto original, no es una persona del tipo bélico, pero ha utilizado la guerra para conseguir lo que quiere. Y por eso está dispuesto a hacer cosas como lo que está haciendo con Maduro, porque cree que toda esta demostración de fuerza le va a entregar a Maduro en bandeja de plata. Y hasta cierto punto, Maduro está confesando. Está cediendo todo tipo de cosas, según tengo entendido entre bastidores. Ya ha dado acceso completo a Chevron, ExxonMobil, quien quiera que quiera volver y ayudarle con la industria petrolera, lo cual sería algo positivo tanto para él como para las multinacionales. Y las multinacionales no suelen prestar mucha atención a los gobiernos nacionales de todos modos. Así que, si volvieran allí, podría ser algo positivo, si regresaran con la idea de que iban a trabajar con el gobierno venezolano y no con los oligarcas rapaces que se esconden en la sombra detrás de Trump. Pero esta es una situación que no concuerda con lo que dijo sobre Irak, a menos que creas que es un farol total. Si crees que es un farol total, es como una partida de póker. Nunca va a usar esa fuerza. Nunca va a comprometerse con una acción militar, quizá un poco de fuerzas especiales en los márgenes, pero nada más. Solo lo hace para ver qué puede conseguir, y lo va a conseguir, y luego va a cerrar todo. Tengo noticias para él. Una de las cosas más peligrosas que Powell y yo aprendimos cuando él era presidente del Estado Mayor Conjunto y que guió nuestras acciones en muchos aspectos después, provino de nuestro estudio de la historia militar, aproximadamente desde el período posterior a la Segunda Guerra Mundial en adelante. Descubrimos que posicionar la fuerza militar de cierta manera, en cierta zona, con cierto complemento, como este destacamento frente a Venezuela ahora mismo, es muy peligroso a menos que realmente tengas la intención de usarla. Es peligroso porque su mera presencia, si estás faroleando, si solo estás amenazando, te da la sensación de que tienes que usarla. Examinamos varios casos, incluso nuestras propias operaciones, como en Granada, en el Dorado Canyon en Libia, y en Ernest Will y Praying Mantis contra Irán.
and praying mantis against Iran. We looked at all those things and we came to the conclusion Examinamos todas esas cosas y llegamos a la conclusión de que si vas a desplegar, y esto se convirtió finalmente en un mantra para Powell, si vas a desplegar el poder militar, hazlo de forma masiva y utilízalo. Hazlo. No juegues con ello, porque jugar con ello es peligroso. Te metes en una situación que nunca pretendías y te descubren el farol. Y tienes un problema serio cuando no puedes sostener ese farol. Ahora es aún peor, porque nuestras Fuerzas Armadas no son lo que eran en 1989 o 1990. Ni de lejos lo son. Y no creo que Trump lo sepa tampoco. No creo que Mattis lo sepa. De hecho, ni siquiera creo que el presidente del Estado Mayor Conjunto lo sepa. Ahora tenemos fuerzas de operaciones especiales ahí fuera contaminando la escena cada día y se han convertido en un instrumento principal del poder militar estadounidense. Según tengo entendido, este último asesinato, este asesinato extracurricular tras otro asesinato extracurricular, disparar a los tipos que ya sabes estaban ahogando o lo que fuera, ocurrió desde tierra. Un equipo SEAL, probablemente en tierra, les disparó con un dron guiado por láser o algo parecido y luego continuó matándolos cuando ya habían sido alcanzados. Si ese es el caso, entonces hemos permitido, como hicimos en Afganistán y en Irak, que este enorme conglomerado de fuerzas de operaciones especiales que hemos creado vuelva a hacerse cargo de la guerra. Es como tener un grupo Wagner bendecido y dentro del ejército. Y sabes, no lo digo a la ligera. Hemos creado una pesadilla con el mando de operaciones especiales. Una pesadilla. Se extiende por los Rangers, por los CCT, por los Boinas Verdes, no tanto ellos como los otros, pero un poco también en los Boinas Verdes, y por todos los componentes de las fuerzas de operaciones especiales ahora. Ya no son lo que eran. Son el grupo de combate agresivo y sanguinario de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, hasta el punto de que almirantes y generales de 4 estrellas se molestan, o peor, por su participación en su área de responsabilidad, a menudo sin el conocimiento del 4 estrellas. Esto es lo que hemos hecho. Ya he señalado antes que Trump parece el presidente de las soluciones fáciles. Es decir, puede amenazar con sanciones o con el uso de la fuerza militar para obtener algunas concesiones. Pero, como dijiste, todo se basa en un farol. Y bueno, a veces, aunque el farol no se descubra, tampoco es bueno para tu reputación. Genera mucha incertidumbre. Y por supuesto, como dijiste, también puede que te descubran el farol. Pero creo que aquí es donde el sector inmobiliario difiere mucho de la política. Porque en política se busca estabilidad y previsibilidad. No es como si cerraras un buen trato inmobiliario y ahí se acabara todo. Aunque creo que sí es para él. Has dado en el clavo, has señalado justo el punto. Así es como él lo ve. Trato, olvídalo, trato. No hay continuidad y no hay un propósito general en los tratos. Parece que la estrategia general de Estados Unidos debería ser adaptarse a las realidades actuales, es decir, navegar con cuidado por este mundo desde una posición unipolar que ya ha desaparecido. Se está produciendo un equilibrio colectivo entre todas las grandes potencias que ahora ven un interés común en contrarrestar a Estados Unidos. El objetivo debería ser una transición cuidadosa hacia un sistema multipolar en el que Estados Unidos aún pueda mantener una posición privilegiada y garantizar que las demás grandes potencias no encuentren un interés común en su contra. Pero no veo eso reflejado en ninguna de estas políticas. Una excepción, sin embargo, podría ser la guerra de Ucrania. En ese caso, parece que algunos de los impulsos o instintos de Trump han sido acertados. De nuevo, no estoy seguro de si soy demasiado optimista, pero parece que él observó esto era. Y Lights Biden to the Rats Roar. Y le cuentan. The idea of Biden to knock out Russia, so with using Ukrainians and then
the US could focus on Así que, China. al utilizar a los ucranianos, Estados Unidos podría centrarse en China como una forma de restaurar su hegemonía. Parece que Trump reconoció que la guerra estaba perdida, la entregó a los europeos y en el proceso de retirada intentó sacar algo de dinero de los ucranianos y de los rusos. Quiero decir, yo lo habría manejado de otra manera, quizá, pero al menos está poniendo fin a una guerra que, en el mejor de los casos, solo podíamos esperar perder más lentamente, mientras se sacrificaban más vidas ucranianas. Pero ¿cuál es tu opinión sobre este acuerdo de paz? Porque mientras hablamos, Vikov y Kushner están en Moscú reuniéndose con Putin. ¿Crees que es posible conseguir que los ucranianos acepten primero las exigencias de Rusia? ¿O crees que podrán lograr que los rusos hagan algunas concesiones en sus demandas? Concessions on their demands. I don't think Putin's going to concede on almost No creo que Putin vaya a ceder en casi nada. Puede que encuentren algún pretexto que parezca una concesión ante el pueblo estadounidense y quizá incluso ante Trump. Pero no creo que vaya a haber concesiones sustanciales. Y creo que la presencia de Kushner allí es una señal muy clara de lo que realmente se trata. Se trata de dinero, de su deseo de restablecer relaciones con otra potencia de igual nivel, donde podría haber mucho beneficio. Puede que incluso se construya 1 o 2 hoteles en Rusia. Así que eso, creo yo, impulsará a Trump y a sus negociadores, inspirados por él, hacia una solución que al principio podría parecer que funciona, incluso podría ser aceptable, pero no creo que vaya a significar la paz en nuestro tiempo en absoluto, porque hay que deshacerse de Zelensky. Y creo que el pueblo ucraniano hará eso en poco tiempo, de una forma u otra. Y también hay que tratar con los europeos que siguen ahí y que aún no han sido elegidos. Todos serán elegidos muy pronto, igual que en los Países Bajos y en otros lugares. Pero hay que tratar con ellos, y hay que tratar con los remanentes en Ucrania. Ese es el componente que más me preocupa, porque he oído que hay entre 150.000 y 200.000 seguidores de Bandera, y son algunos de los asesinos más dedicados del planeta. No van a aceptar ningún tipo de acuerdo, y sabotearán ese acuerdo de cualquier manera posible durante la próxima década o algo así, si no se les enfrenta. En cierto sentido, Putin tiene razón cuando habló de entrar, y Lavrov también, y exterminarlos. Eso es lo que haría falta. No creo que eso sea posible, y tampoco creo que Putin vaya a querer hacerlo en última instancia. Pero eso va a significar 10 años de miseria, te lo garantizo, en el corazón de Europa. Y habrá otras personas que lo alimentarán, entre ellas la Agencia Central de Inteligencia, el MI6 y el Mossad, porque han aprendido y establecido excelentes contactos dentro de este grupo. Hacer dinero forma parte de ello, y así es como ganamos dinero. Me encanta cuando la CIA lo niega, por STEM, como hicieron en el programa del juez Napolitano, diciendo que nunca han estado involucrados en el tráfico de drogas. Casi nos caímos de la silla cuando oímos eso. El grupo de profesionales de inteligencia al que pertenezco, porque lo han estado haciendo desde Laos y Camboya, ha estado ganando dinero con la venta de drogas para financiar operaciones cuando el Congreso no aprobaba los fondos. Es así de simple. Y hasta hemos tenido presidentes que lo han permitido. Así que no veo que Ucrania llegue nunca a una resolución realmente pacífica. Y eso es triste, porque va a desestabilizar toda la situación en Europa. ¿Y cómo van a cambiar estos gobiernos? Pues van a cambiar, principalmente. Van a echar a Starmer. Van a echar a Macron, ya lo han echado, él simplemente no lo sabe. Van a echar a Merz. Van a hacer exactamente lo mismo que hicieron en los Países Bajos. Y entonces tendrás ese momento de mirar hacia adelante y decir, abandono ese objetivo del 5%, que de todos modos es irrelevante, y vuelvo a bajar quizá al 2,5%, sea lo que sea que signifique la defensa, y reconstruyo mis programas sociales, que son el corazón de mi éxito en Europa, o hago un poco de todo y creo un desastre en Europa. ¿Qué hago con la unión monetaria? ¿Y qué hago con el hecho de que no necesito visado para cruzar fronteras?
No anhelo el futuro de Europa de ninguna manera que sugiera que pueda ser positivo. Creo que estamos ante un potencial muy claro de volver a algo parecido a la Europa de los años 30, en lugar de avanzar, y desde luego no avanzar con las uniones. Bueno, gran parte de ello consiste en volver al pasado, el resurgimiento del militarismo alemán, la rusofobia desenfrenada. Quiero decir, hay algunos desarrollos muy interesantes que no pensé que volvería a ver en mi vida. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo pasamos de Helmut Kohl, quien supongo expresaba al menos la opinión de muchos alemanes occidentales en aquel momento, siendo reacio a aceptar la reunificación de las dos Alemanias y a permanecer en la OTAN, hasta hoy lo que acabas de decir? Estoy de acuerdo con lo que has dicho. ¿Cómo hizo Alemania esa metamorfosis? ¿Cómo cambió tan rápido de ser un país muy cauto a la hora de provocar al oso cuando no era necesario, a ser un país que lo detesta y podría construir un aparato para enfrentarse a un más? ¿Alguien apostado completamente inútil? That's a great question. Esa es una gran pregunta. Bueno, creo que todo el modelo de Alemania se ha desmoronado. Helmut Schmidt sostuvo una vez en 1978 en un discurso en el que señaló que para que Alemania se elevara, se recuperara y volviera a ser una potencia fuerte, tendría que revestirse con el manto europeo, es decir, la UE o entonces la Comunidad Europea, y con la OTAN. Esos dos pilares eran esencialmente la condición para el regreso de Alemania. Y creo que gran parte de esa base ha empezado a erosionarse. Por eso pienso que los europeos, no solo los alemanes, se sienten tan inseguros ahora. Porque cuando terminó la Guerra Fría, algunos pensaron, bueno, tengamos un sistema multipolar, algo que también limite a Estados Unidos. Pero luego todos apostaron por esta hegemonía colectiva. Así que si solo tenemos una unipolaridad, pero con dos pilares, Estados Unidos y una Europa unida, entonces juntos podemos tener este hegemón liberal. Así que dominaremos, pero todo el mundo se beneficiará porque somos una fuerza para el bien. Esa era, sí, más o menos la idea. Ahora bien, el conflicto, bueno, salió mal. Especialmente, creo que si fueran sinceros, la mayoría reconocería que Ucrania fue un paso demasiado lejos. Pero ahora que todo se está desmoronando y estamos en conflicto con Rusia, creo que muchos querrían volver a la vieja Guerra Fría, es decir, volver a la contención. Pero el mundo ha cambiado. Rusia no es la Unión Soviética. Estados Unidos tiene otras prioridades, ya no dispone de los mismos recursos, y Rusia cuenta con muchos socios mucho más poderosos. Ahora es en este capital líder. Sí, y a nadie le importa Europa en la misma medida. El principal objetivo de Rusia ahora es girar hacia el este, reorganizar su economía hacia China, India y todos esos países del este. La principal razón para mirar hacia Occidente es la disuasión militar. Así que creo que gran parte de esto, el papel de Europa, se debe a que no tienen una visión de lo que significará para los europeos la nueva era posterior a la Guerra Fría, o esta era actual en la que estamos entrando. Hace solo unos años pensaban que estarían sentados a la mesa con Estados Unidos, dominando el mundo, siendo un centro de poder. Y ahora de repente se están dando cuenta de que ni siquiera son un centro de poder en un mundo multipolar. Europa probablemente se fragmentará a medida que Estados Unidos empiece a girar en otra dirección. Las economías van cuesta abajo. En materia de seguridad, todo ha salido mal. Creo que el liderazgo político se enfrentará a una enorme crisis de legitimidad en los próximos años, después de todas las decisiones insensatas que han tomado. Incluso la UE ya no pretende que pueda ofrecer beneficios económicos a sus Estados miembros. Ahora la llaman la UE geopolítica, lo que básicamente significa que el odio hacia Rusia será lo que nos mantenga unidos. Pero dudo que eso sea suficiente cuando termine esta guerra. Así que hay pánico en Europa. Y creo que parte de ello se debe a esta falta de imaginación,
¿Qué es exactamente Europa y cuál es su papel en el mundo ahora que se está volviendo multipolar? Creo que Europa solo podía existir en este formato. Ya sabes, un formato bipolar o unipolar. En un mundo multipolar, no veo ninguna razón por la que, por ejemplo, Grecia, Letonia o Irlanda deban tener una política exterior común o algo parecido. Así que creo que se fragmentará, y Europa ya no será, ya sabes, la que mueva las piezas sobre la mesa. Nos hemos convertido en la pieza. Creo que esto es lo que enfurece a los alemanes y a otros. Quieren demostrar que pueden mantenerse por sí mismos o presumir para que los estadounidenses vean que seguimos siendo relevantes y quizá no nos abandonen. Esa es la parte triste de sus objetivos de política exterior. Mi argumento desde el principio ha sido que fue un error volver a dividir el continente. Si queremos que Europa sea relevante en este siglo, no podemos depender de los fantasmas rusos. Deberíamos haber encontrado la manera de integrarlos en una Europa común. Pero en la Europa actual, eso es hablar de traición. Solo se nos permite odiar. Es lo único que nos queda. Si realmente estuvieras pensando estratégicamente, y creo que Powell, H.W. Bush y Jim Baker lo estaban, dirías, de acuerdo, desde los Urales hacia Europa queremos un tipo de complejo económico, quizá político con el tiempo. En otras palabras, queremos a los rusos dentro de lo que sea Europa. Quiero decir, la última vez que miré un mapa de Rand McNally, los rusos formaban parte de Europa geográficamente, en el mapa, como quieras llamarlo. Y habrías dicho, bien, así es como contrarrestamos este movimiento inexorable del poder hacia el este. Necesitamos a todos los actores que tengan algún interés en Occidente como tal. Y yo seguía intentando encontrar algo. Ya sabes, el viejo mantra era que la OTAN se formó para mantener a Estados Unidos dentro, a los rusos fuera y a Alemania controlada. Bien, ese mantra ya no es aplicable. Entonces, ¿con qué lo sustituyes? Incorporas a los rusos, los unes con los europeos y no quieres luchar contra el desplazamiento del poder hacia el este. Solo quieres adaptarte a ello. Por eso me gusta más el término multinodal que multipolar, porque multipolar, como siempre dice Chas Freeman, es como postes telefónicos. Multinodal significa que tienes que cooperar, y sabes, para mí eso habría sido un enfoque muchísimo mejor. Lo triste para mí es que Bush, Shevardnadze, Gorbachev y todos los demás protagonistas de aquella época, Mitterrand, Kohl, Major, incluso hablamos con Maggie Thatcher, estaban de acuerdo. ¿Cómo pudimos equivocarnos tanto? Creo que esa va a ser una gran pregunta que la gente, si queda alguien vivo en 2050 para hacerlo, se planteará. ¿Por qué dejamos pasar esta oportunidad? Bueno, esa fue la gran estrategia principal de los rusos después de la Guerra Fría. Integrémonos con Occidente. Ya sabes, China, Asia Central, sí, son buenos socios, pero nos ralentizarán mientras corremos hacia Occidente. Así que pongamos todos los huevos en la misma cesta. Y una vez que lo hicieron, se dieron cuenta de que no tenían poder de negociación y podían ser apartados. Así que no, creo que fue una estrategia terrible. Hemos mantenido un odio hacia ellos. Quiero decir, miro a Lindsey Graham y le digo, Lindsey, eres del mismo estado que yo, comiste las mismas patatas y arroz y creciste en el mismo lugar que yo. ¿Por qué odias a los rusos? Instintivamente odias a los rusos. Inventamos esta extraña excusa, algo así como, bueno, son imperialistas, siempre quieren apoderarse de Ucrania. Pero nadie en Moscú hizo ninguna reivindicación, ni siquiera sobre Crimea, antes del golpe de 2014. Incluso Michael McFaul, nadie odia más a Rusia que él, reconoció que sí, aquello fue una respuesta, una reacción. Entonces, ¿por qué tenemos que fingir que el objetivo es restaurar la Unión Soviética? Quiero decir, es un delirio colectivo, y todo el mundo tiene que participar. De lo contrario, ya sabes, dejas de pertenecer al club, ya no tienes legitimidad. Así que déjame hacerte una última pregunta, porque sé que tienes que irte. Te estoy entrevistando.
Bueno, sostienes que las agencias de inteligencia occidentales podrían fomentar la inestabilidad en Ucrania después de esta guerra. Pero ¿desde cuándo existe ese interés por los banderistas y por cualquier fuerza antirrusa en Ucrania? Quiero decir, tú estabas en la Casa Blanca hace 20 años. ¿Qué tan central era Ucrania? ¿Hasta qué punto era un foco de atención? ¿Y cómo veía la gente a Ucrania? ¿Cuál habría sido la utilidad de Ucrania? What would have been the utility of Ukraine? In 2002 and 3, I saw the CIA. En 2002 y 2003, vi a la CIA, ten cuidado aquí, vi a la CIA trabajando con el ejército, en particular con un general de 4 estrellas y un par de generales de 3 estrellas en el mando europeo, reclutando y hablando sobre cómo necesitaban la ayuda de todos en Ucrania. Consideraban al llamado Grupo de Bandera, al batallón Azov y a otros como ellos, como los combatientes más firmes y resistentes de Ucrania. En aquel momento me pregunté, ¿qué demonios estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo? Y luego, cuando dejé el Departamento de Estado, seguí observando un poco lo que ocurría en Ucrania y me di cuenta de que hasta 2014 estábamos haciendo lo mismo, pero a lo grande. We were doing the same thing, but in spades. And I realized that Mossad was there. Y me di cuenta de que el Mossad estaba allí, el MI6 estaba allí, y que tenían un equipo conjunto trabajando, desarrollando a Ucrania no solo para que fuera miembro de la OTAN, sino una potencia formidable dentro de la OTAN, y al mismo tiempo para violar, saquear y expoliar sus recursos, lo cual es siempre un deseo imperial. Quiero decir, empezó muy pronto, de hecho al mismo tiempo. Estábamos comprando editores de periódicos, estábamos comprando canales de televisión, estábamos comprando comunicadores en general, estábamos lanzando las ONG contra ellos sin que lo supieran muchas veces. Habían sido infiltrados por la CIA y les estábamos enseñando, estábamos convirtiendo la democracia liberal en un arma. Lo hicimos en Georgia, lo hicimos en todas partes y tuvimos mucho éxito. Tuvimos mucho éxito. And we were very successful. I remember some people asking me, why do you think these people... Recuerdo que algunas personas me preguntaban, ¿por qué crees que estos países de repente dejaron de lado la neutralidad y quisieron unirse a la OTAN? ¿Quieres saber por qué? Nosotros construimos sus gobiernos, pagamos por sus gobiernos. Tan ciertamente como Henry Kissinger y Richard Nixon pagaron a los líderes sindicales, a los editores de periódicos y a los empresarios en Chile para deshacerse de Allende. Era un modelo que ya habíamos utilizado antes, y lo ampliamos para Europa, y no pusimos a la CIA sobre el terreno en equipos, no había ningún Kermit Roosevelt observando a Mossadegh. Básicamente eran ONG, utilizando la democracia liberal como arma para convencer a la gente de que primero, nada de rusos, y segundo, que la mejor defensa es una democracia liberal. Y si es una democracia liberal, tienes que hacer esto, y esto. Y ante todo tienes que entrar en la OTAN. Necesitamos muchos países. Pero al Mount Adderley, la injerencia electoral en Ucrania en 2004, durante la Revolución Naranja, hubo cierta resistencia en Occidente, como en el periódico The Guardian. Recuerdo publicaron varios artículos en autor en ese punto. Desde algunos otros aliados no es lo que estamos haciendo. Pero estamos señalando que esto es Estados Unidos eligiendo un nuevo gobierno para Ucrania. Esto es un golpe de Estado. Son las ONG convertidas en armas. Esto no tiene nada que ver con la democracia. Así que hubo cierto debate, pero luego, 10 años después, cuando se repitió toda la Revolución Naranja, solo que de forma más brutal, con la revuelta del Maidán, todos se vieron obligados a marchar al unísono. Ya no había disidencia. Iedere all blodderhøver stod dem all purd. Things are all for that sense. Sí, aún así, nadie quería oponerse a la UER. Nada de eso. En fin, como dije, sé que ahora tienes que irte a otro sitio. Así que gracias como siempre por tomarte el tiempo. Lo aprecio de verdad. Bueno, gracias por hacerme una gran entrevista.